Bienvenidos y bienvenidas al segundo capítulo de Patria Boba. Vamos a estar hablando con ustedes, al frente de ustedes, de temas de importancia nacional, histórica, social, política, cultural. Y queremos comentar la terna que envió el presidente Gustavo Petro para reemplazar al magistrado Alejandro Linares en la Corte Constitucional. Linares fue nominado por el presidente Juan Manuel Santos y cumple su periodo de 8 años en la Corte. Linares fue un magistrado de corte liberal, neoliberal también, pero en cuanto a libertades personales, creo que fue un candidato progresista y apoyó las causas progresistas. En el aborto tuvo ahí un desliz porque salió a hablar de más, pero apoyaba la causa, ¿cierto, señorita María? Bueno, y entonces Petro presenta una terna, como es de su potestad, de personas que, pues por supuesto, son cercanas a él, que quiero que hablemos de eso, pero pues pareciera ser muy cercanas, ¿no? Cosas que en el pasado se le han criticado a otros presidentes con mucho ímpetu por parte de la sociedad civil. Entonces, en la terna están eh, Cielo Rusinque, que es una funcionaria que estaba en Prosperidad Social del gobierno Petro, una persona que también ha defendido públicamente a Holman Morris, que ha sido acusado sistemáticamente de violencias basadas en género, y además fue abogada defensora de Fabián Sanabria, un profesor de la Nacional que también fue acusado de ese mismo tipo de actuaciones, y pues digamos que ha despertado en el sector feminista muchas objeciones el nombramiento de Cielo. Además es una persona ultra cercana al presidente, es decir, él la ha nombrado y ha pensado en nombrarla en muchos otros cargos, ha sonado para muchos otros. Vladimir Fernández, que es el secretario jurídico de la presidencia, que recuerden que ya tuvimos un secretario jurídico de la presidencia como magistrado de la Corte Constitucional, que fue Mauricio González, el doctor Salsa, Y también Cristina Pardo, y Ana. Cristina Pardo, además. Eh, en ambos casos también muy criticada ese gesto, ¿no? De mandar a su jurídico a la corte, porque es como casi mandar pues el espíritu del gobierno a la corte, que por supuesto en principio y en papel en la carta política debería ser una entidad autónoma e independiente, que es otro de los temas también que quiero que hablemos. Y el señor Vega, se me escapa el nombre, no lo anoté, ¿cómo es que se llama? Gerardo. 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 El director de la Agencia Nacional de Tierras fue criticado también por María Fernanda Cabal, apenas se supo, diciendo que había inventado cifras de desplazados, el tema de las tierras, estuvo envuelto también en el escándalo de las cifras mal dadas sobre compra de tierras en el gobierno Petro, que estaban asumiendo como si el gobierno Petro hubiera comprado tierras que en verdad también se habían comprado en gobiernos anteriores. Es un experto abogado en ese tema de tierras y de la justicia rural. ¿Qué piensan ustedes sobre, digamos, María Fernanda Carrascal, una de las más voceras con más ímpetu en defensa del gobierno, dijo, ay, es que ahora hay que ternar a la oposición? Creo que defensa pues como tan floja, creo que nadie estaba diciendo eso. Además, si algo tiene el progresismo colombiano son buenos constitucionalistas, o sea, eso sí, como que, por favor, pero creo que lo que estaba buscando el gobierno no era progresismo jurídico, sino garantías de lealtad, que son cosas diferentes. Y lo otro, la otra pregunta que quería hacerles es, ¿hay que ser constitucionalista? Obviamente este es un tema ultra jurídico, pero pues creo que es importante que toda la gente entienda qué hacen los magistrados de la Corte Constitucional y si hay que ser constitucionalista, no hay que ser. Han existido grandes magistrados y magistradas que no eran constitucionalistas y también han existido otros que uno dice casi que parece que ni era abogado. Entonces, hágale, Juanita Vélez. Pues yo creo que Ana dijo la palabra clave, que es lealtades. A mí me parece que esta terna sí muestra que Petro pues le interesa mantener gente leal, no técnica, sino leal. Es como el principal valor cerca a decisiones importantes de su gobierno. Creo que también con esto lo que trata de hacer es como buscar una suerte de exhibición de independencia al no dejarse guiar como por el estado del arte. Me refiero a no se fue por juristas consagrados, es como un mensaje de independencia de la academia jurídica, ¿no? Para mí eso es un error, pues porque igual creo que
lo que decíamos, hay un montón de constitucionalistas de los que hubiera podido echar mano y mandar otro mensaje distinto, como lo hizo con la terna para fiscal general, que sorprendió incluso a gente muy, pues, como opuesta al gobierno. O sea, ahí hubo como un consenso de es una terna buena, después sacaron a Amparo Cerón, pero en fin, o sea, al final había como un consenso sobre eso. Y creo que lo que es inédito, o sea, no es nuevo que un presidente terne gente cercana, lo hizo Santos, lo hizo Uribe, eso no es nuevo, lo que yo creo que es nuevo es que todos hayan sido funcionarios del gobierno que los nomina. Y esa es como el centro de la crítica acá, ¿no? Que al final, pues los tres, pues pasaron por el gobierno y pues es como un clarísimo mensaje de, pues, de que Petro sí le interesa que en posiciones muy importantes de poder quede gente leal a él. Ese es mi, sí, mi Sí. punto. Y tendrían que, digamos, ¿cuál sería el problema de que sean todos funcionarios? Tal vez son todos buenos funcionarios o no, Andrés Caro. Pues yo no sé si son todos buenos funcionarios. Ha habido señalamientos sobre los tres que a mí me parecen que son por ahora muy débiles esos señalamientos que se les hacen como funcionarios. Hay unos problemas más grandes sobre Cielo Rusinque, que seguramente pues son los que Ana señaló, y sobre el señor Vladimir Fernández, que lleva un mes de campaña. Lo sacó La Silla Vacía, un artículo mostrando cómo ya se ha empezado a reunir con parlamentarios, con el Partido Liberal, con el Partido de la U. Y yo creo que Juanita dio en un punto que a mí, que yo no lo había pensado, pero que me pareció muy, muy interesante, y es que con esto Petro está mandándole un mensaje también al establecimiento académico. O sea, es un mensaje contra ese establecimiento. Yo creo que es un error, lo veo como abogado, creo que probablemente el gran aliado de las causas progresistas en Colombia siempre fue la Corte Constitucional, y creo que hay, o sea, es que yo diría, el 95% de los de los mejores constitucionalistas colombianos comparten en gran medida los sentimientos ideológicos del presidente, la sensibilidad social del presidente, y creo que debió haber echado mano de gente así. Me parece un gran error echar mano de sus funcionarios que además no pegan bien en, en su grupo de apoyo. Cielo Rusín, que divide incluso al petrismo, divide incluso a los seguidores de Petro. Vladimir Fernández es una persona que no sabemos si es leal a Petro, pareciera más bien leal a sí mismo. Creo que hay un gran problema, va a haber un gran problema práctico para el presidente, y es que al que va a poner es a Vladimir Fernández, que le va a tocar declararse impedido de todo lo que le ha pasado por el escritorio, es decir, de las, entre comillas, las grandes transformaciones de las que habla el presidente, cuando lleguen a la Corte Constitucional, y al señor Vladimir Fernández le toque ser magistrado en esos litigios de constitucionalidad, en esas demandas de constitucionalidad. Entonces a mí no me sorprende del presidente. Creo que el presidente le gusta el monólogo, y probablemente estas tres personas siempre le dan la razón, y eso es lo que a él le gusta. Creo que es un error político para el presidente, y creo además que es un error en términos de constitucionalismo progresivo, si uno quiere, porque es más probable que Vladimir Fernández sea un magistrado eh, conservador en los términos tradicionales de la Corte, es decir, que siga el precedente y que siga, digamos, los litigios más o menos como vienen, sin que haga grandes transformaciones dentro de la Corte, y es el que va a ganar, al parecer, porque porque el Senado nunca se pierde la oportunidad de elegir a personas como Vladimir Fernández. Molano, esta es una crítica injusta, Petro, es decir, una vez más, uno ve con un ímpetu gigantesco en la opinión pública y entre los líderes de opinión críticas a una cosa que han hecho todos. Es decir, ¿por qué? O tiene razón, digamos, Bueno, yo creo que voy a empezar diciendo que estoy hiperinformado de la manera como se confeccionó esa terna. A ver, cuenta el chisme. Y tengo una información que complica la lectura inicial que uno pueda tener. Y es que Petro lo que quiso hacer, es una hipótesis, no fue ternar a la gente más cercana a él, sino ternar a la gente de la cual se quiere deshacer en su gobierno.
Es una tesis bien jodida. Jodida. Y es bien jodida porque algo de razón tiene. Cielo Rusinque fue funcionaria del DPS, pero por cosas que venían ocurriendo y argumentando una mala salida, fue sacada del gobierno. Vladimir Fernández ha empezado a tener una distancia física del presidente. Mírenlo cuando se para en una tarima. ¿Qué está pasando entre Vladimir Fernández y el presidente? Cada vez más lejos, cada vez más secos. Lenguaje y eso ha empezado a complicar muchísimo las relaciones. Y quiero poner un punto más sobre Vladimir, fuerte, que lo terne a magistrado de la Corte la misma semana que a él se le cae el decreto de emergencia que él mismo hizo de La Guajira. Puta, es de locos. Y Vladimir y Vega, que es un hombre que sí tiene una trayectoria muy cercana al presidente. Recuerden que él es del EPL, fue del EPL, sí, y que ha mantenido una relación de cercanía muy grande al presidente, pero que se ha agriado de una manera muy drástica en el último tiempo en una controversia que sostiene no con María Fernanda Cabal, porque eso es ponerlo obvio, con la ministra de Agricultura. Están que se matan por cifras. Y Jennifer ha ido exponiendo a Vega como un tipo que manipula cifras, que presenta realidades fantasiosas, que está jugando con candela, y eso le ha creado una distancia con el presidente muy compleja. Entonces, esta lectura me parece que complejiza un poco la operación de la terna. Entonces, no es que esté metiendo a la gente de su entraña, sino que está deshaciéndose de los apéndices. Pero ¿qué sentido tendría eso, Molano, Alfredo? ¿Qué sentido tendría eso para nombrar a alguien en la Corte Constitucional de la cual el gobierno depende un montón en muchas decisiones? Porque de todas maneras, estas personas, al ser ungidas por el presidente, sí van a garantizar una lealtad, pero él no los quiere echar, no los quiere sacar ofendidos, sino que quiere sacarlos con lentejuelas para que ellos no se vayan a traicionar su comunidad. Y tengo otro dato que es tremendo. Tremendo. La persona, y bien lo dijo Cano, que ha hecho la campaña más extensa sobre esto es Vladimir. Sí. Y esto de una persona muy cercana a la Corte. Dice, el que confeccionó la lista no fue el presidente, fue Vladimir Fernández. Con un solo objetivo. Ganar. Con un solo objetivo. Que sea tan evidente la distancia entre él y los otros que no hay nada que hacer. El Senado, como lo dijo Caro, ese va a ser un capítulo inédito, queridos patriotas, porque voy a estar de acuerdo más con Andrés Caro que con Ita María, probablemente. El pañuelo verde en la mano de Ita María y de esta gallina atrás mío está que arde. Porque, señora, sí. No, pero acá no estamos diciendo que sea bueno. Alfredo, no, ¿cierto? no. Alfredo, no está, en ningún caso estamos diciendo que no, yo quiero que Alfredo termine la idea. No lo conozco tanto, pero lo que sí sé es que él andaba con la terna debajo del brazo diciendo qué opina, yo la hice, yo puse a no sé qué, y lleva un poco de tiempo haciendo campaña, haciendo lobby en la Corte para ver cómo es el ambiente, y es un tipo que le lleva un recorrido enorme a los otros en interlocución con el establecimiento, desde los congresistas hasta los magistrados. Y por eso el elegido va a ser Vladimir Fernández. Yo quiero decir dos cosas. Bueno, y creo que esta va a ser una de las pocas ocasiones en las que estemos muy de acuerdo, todos. Uno, yo no soy patriota, yo soy, no sé, infiltrada, busquemos otra.
Busquemos otra etiqueta, por favor. Ajá. Me autocringe cuando me dicen patriota. Y no, pues le quedó muy bien hecha la terna a Vladimir, si vamos entonces a eso, porque claro que va a ganar, pero es desastroso el mensaje que se envía, no solamente por lo que ustedes ya han comentado en términos de independencia, sino también en términos de lo que representa Cielo Rusinque para la jurisprudencia que se ha creado a favor del escrache. Yo creo que al interior de los feminismos hay disenso también, por supuesto, pero a mí me parece indefendible. Explica qué es el scratch. Bueno, no, explícalo tú. El escrache, esta Corte Constitucional se ha caracterizado por dejar sentencias, sentar precedentes a favor de que mujeres, también hombres víctimas de violencia sexual, colectivas, periodistas, medios de comunicación que denuncian la violencia de género, la violencia sexual, bien sea a través de una denuncia en redes sociales que puede considerarse un escrache o una denuncia periodística que ya va mucho más allá del escrache porque tiene además el rigor periodístico en juego, ¿no? En la ecuación, tengan legitimidad y sean defendidas en términos jurídicos, ¿no? Y se consideren opciones legítimas de denuncia. Y se han creado varias sentencias, creo que 3 o 4 más o menos, tú las debes conocer mejor, Ana. Una fue la sentencia que salió a favor de Volcánicas por el caso de Ciro Guerra, otra es la sentencia que lograron las tamboras insurrectas en Cali con la Red Jurídica Feminista. Recientemente salió una nueva sentencia. Creo que son esas 3 las más importantes, y son sentencias que reconocen de nuevo la legitimidad de las denuncias de estas personas que no tienen otra forma de acceder a la justicia porque el sistema les sigue fallando. ¿Por qué? Porque cuando denuncias o haces una denuncia de este tipo, ¿dónde tienen las pruebas? Como si uno llevara cámaras en el cuerpo cuando va a ser víctima de una violencia, ¿no? Entonces lo que hace esta persona y por lo que genera tanta ruptura en el movimiento es, en la opinión, es claro, ella defiende a un tipo que ha estado denunciado. De hecho, en Volcánica sacamos recientemente una nueva denuncia, Fabián Sanabria, y todo bien pues con que lo defienda porque es abogada y los agresores tienen que tener defensa, pero además revictimiza y revictimiza a las personas que están haciendo las denuncias y desconoce la jurisprudencia que la Corte Constitucional, a la que en este momento ella aspira, ha creado. Entonces me parece absurdo que una persona que va en contravía de lo que la Corte ha garantizado esté en esa terna, además de las razones que ya se mencionaron por las que los 3 candidatos son pésimos candidatos. Sí, estoy completamente de acuerdo, suscribo todo lo que dijo ahorita. Además, hace una explicación muy académica del scratch, por favor. Andrés Caro quiere pedir la palabra, pero yo quería decir además una cosa, y es que estoy de acuerdo con lo que dijeron Caro y Juanita al principio, y es como Petro también diciéndole, como en esta cruzada de Petro de que nadie lo gobierne y que nadie le diga qué hacer, como la élite intelectual progresista no me va a decir a mí quiénes son los buenos magistrados. Pero eso también es desconocer, y no sé si este argumento es elitista, que es que hay gente que sí estudia las cosas y las sabe más que otras. Es decir, ahora como que podemos nombrar una feminista maravillosa para la Corte Constitucional o un señor experto en tierras maravilloso para la Corte Constitucional. No sé cuál es la experticia de Vladimir, él mismo, aparentemente. Pero me faltó decir una cosita que me acabas de acordar, y es, Mafe Carrascal, sobre el comentario de Mafe Carrascal que iba a tu pregunta inicial. Pues yo le respondí, no tiene ni pies ni cabeza que en este momento el gobierno no pueda leer, escuchar y ser autocrítico. Me parece una falla grandísima.
Y también está en este cierre hermético que hay de vamos a proteger todas las decisiones que tome Petro, porque yo voté por Petro y estoy feliz con mi voto y estoy muy, muy contenta y muy confiada y muy esperanzada, sí. Pero estas decisiones están mal, estas personas no son las personas que necesitamos en esos cargos y tenemos que poder tener esas conversaciones y ser autocríticas sin caer en las respuestas que está dando Mafe. Entonces, tenemos a la oposición, no, eso es absurdo, es reduccionista, es infantil incluso. Y dentro de estas conversaciones, entonces, claro, las feministas que rechazamos que Cielo Rusinque, o sea, que se insista con la figura de Cielo Rusinque, vamos a ver dónde la ponemos. Estoy de acuerdo con la teoría de Alfredo, es como si estuviera encartado, y por qué la tienen que poner en algo me genera sospechas. Pero entonces, claro, si no la apoyas, no eres una feminista popular. Pero ¿qué tan feminista popular puede ser Cielo Rusinque? Por favor, más blanca y más especializada en París no puede ser. Entonces sí creo que hay que hacer un llamado ahí a la autocrítica porque todo mal. No se puede criticar, señora. Andrés Caro. Yo creo que estoy de acuerdo con la mayoría de cosas que ustedes han dicho. Quería plantearles una pregunta. Es cierto que muchos presidentes, si no todos, han ternado gente que no es la mejor, digamos que no es la mejor terna que hubieran podido ternar. Es cierto que muchos han ternado a sus amigos o a sus amigas, eso lo sabemos. Pero yo quisiera saber si eso impide que uno critique al presidente por hacer lo mismo que otros han hecho. O sea, si dijéramos, esto es algo que ya se ha hecho antes, entonces es como una tradición republicana, si ustedes quieren, que el presidente nombre gente así, entonces no se puede criticar por eso porque hay otros que ya lo han hecho. Y esto me lleva a preguntarles además cuál es el rol que tiene que tener un jefe de Estado a la hora de componer la Corte Constitucional, que es la Corte que dice cómo funciona Colombia, o sea, es la que dice qué es Colombia, la Corte Constitucional. Y a mí sí me parece que le faltó a Petro y les ha faltado a otros como un poco de altura, que asuman no el rol de jefe de un gobierno, sino de jefes de Estado y digan, yo voy a dejar una persona que durante los próximos 7 u 8 años va a hacer una jurisprudencia importante, va a respetar el rol de la Corte Constitucional, tiene diálogo con la academia jurídica, y por eso voy a ternar a estas personas. Y yo estoy de acuerdo con Ana, en verdad hay cosas que requieren preparación y que requieren tecnocracia, y en el derecho constitucional hay una tecnocracia que no es la tecnocracia salida de la pobreza más absoluta de Colombia, porque lamentablemente de ahí por las desigualdades estructurales digamos, es muy difícil que pueda salir un constitucionalista. Si los hay, qué bueno que los haya y ojalá hubiera más. Y por eso el presidente tiene que tener un diálogo pues con De Justicia o con Héctor Riveros o con feministas muy buenas, jóvenes constitucionalistas que podrían estar en la corte y podrían hacer un trabajo maravilloso. Entonces, pues, no sé. Sí, Juanita. No, pues yo creo que sin duda no se puede, o sea, la crítica es absolutamente válida para todos los gobiernos, y creo que es más esa reflexión que tú haces, Andrés, que me parece muy válida al final, de cómo los presidentes tienen que pensarse más allá de la lógica de su gobierno, estas ternas, pero pedirles eso, creo que a juzgar por los años y por lo que hemos visto, pues es un poco imposible porque ninguno ha salido de esa lógica, ¿no? O sea, al final creo que la reflexión más valiosa, más allá de si hablamos de Uribe, de Santos, o en este caso de Petro, y de por qué también reclamárselo a Petro, pues es esa, ¿no? Es como por qué los presidentes no tienen una visión más a largo plazo en estas ternas, que es que además desbordan a su gobierno, pero creo que se los traga la lógica política y la lógica de que a su gobierno les vaya bien. Y ahí hay un problema de diseño del sistema de pronto, que también hago la pregunta. Yo Sí. justo iba para lo mismo que está planteando Juanita, y es, yo quiero que diseccionemos esto un poquito, y es, lo primero es, no es, la crítica es si las personas son cercanas o si la crítica es que esas personas no tienen las competencias. Yo creo que hay que separar esas dos situaciones. Si la crítica es porque las personas son cercanas, creo que el problema no es el presidente en realidad. El problema es el sistema. El sistema,
que le da esa potestad al presidente hace inevitable que esa persona pida que en ese cargo estén personas de su confianza. Es inevitable. Y creo que la crítica tiene que trascender el personalismo de que Petro hace las cosas así o asá, y los hace así porque las hizo Uribe, porque las hizo Santos, porque las hizo... Es un problema sistémico. Vamos a resolver esto en otro lugar. Porque no le pueden pedir a Petro que nombre a un cargo tan importante a alguien que no conoce. Sí, es difícil que lo haga. Sus convicciones y su necesidad de autoprotección lo va a llevar a eso, es inevitable. Le estaría uno pidiendo que no fuera tan humano, y me parece complicado pedirle a los presidentes que renuncien a su triste humanidad. Sí, yo creo que es cierto. Pensando en ese tema fui muy para un lado y para el otro, porque también si uno mira la historia de la Corte, por ejemplo, Pretel, que fue nombrado por Uribe, pues Pretel no era... Debe ser constitucionalista, con una seguridad. No, él no era constitucionalista, no sé cuál era su especialidad. Y pues yo en ese momento trabajaba en la Corte Constitucional, el despacho del doctor Juan Carlos Henao. De Pretel se decían un montón de cosas y pues no era una persona presente que nos dijera, uy, miren qué exposición tan espectacular hizo en sala plena, pero por ejemplo, él tiene muy buenas sentencias, porque tenía un muy buen equipo. Y tenían en su equipo constitucionalistas de avanzada, gente con profundos pensamientos complejos, digamos, era injusto lo que pasó también en ese despacho. María Victoria Calle fue nombrada por Uribe, ella era una jueza de instancia después del Tribunal de Medellín, y cuando llegó allá le tocó la segunda reelección de Uribe y votó en contra. Ella dijo muchas veces en los medios de comunicación, perdí un montón de amigos, me llamaban incluso familiares porque ella era paisa. Y perdió un montón de amigos por votar en contra. Entonces creo que en la Corte sí han existido ejemplos, uno, del deber de ingratitud de los jueces, y yo creo que eso sí existe. Hay personas que por lo que sea que les mueva la aguja en la barriga, dicen, voy a venir a hacer mi trabajo y voy a tratar de hacerlo bien. No estoy hablando, por supuesto, de Pretel, que fue condenado por vender fallos en la Corte Constitucional, pero... creo que, digamos, estos absolutismos que yo misma he predicado al principio de este capítulo, la misma historia de la Corte muestra otra cosa. Digamos, a mí sí que me preocupa una cosa, es lo de Cielo Rusinque, y es que no creo que en la composición actual de la Corte hayan muchas cosas trascendentales para el movimiento feminista colombiano que puedan seguir manteniéndose si llega una persona así, porque hay ausencias en la Corte en este momento, y eso es muy preocupante. Y estoy hablando no de escrache, que mucha gente de pronto en este capítulo se acaba de enterar de qué es, estoy hablando de aborto, estoy hablando de cosas trascendentales y luchas que llevamos trabajando 20, 30 años, que me parece que sí están en riesgo con esa persona, más allá de su preparación jurídica, porque ella ideológicamente ha mostrado eso. Entonces, no sé, me devuelvo y desdigo todo lo que dije, porque también hay ejemplos de lo otro, y yo creo que eso es importante. Yo quería hablar de eso que acabas de mencionar, porque esa preocupación, pues la tenemos muchas. De hecho, no sé si ya esté publicada, pero hay una carta de más de 30 organizaciones mujeres feministas que está liderando el movimiento Causa Justa, que fue el movimiento que consiguió la sentencia C-055 del año pasado, que despenalizó el aborto hasta la semana 24. Y va con esta preocupación, y es una preocupación, por un lado, sobre la conformación de las ternas, incluso desde antes de saber quiénes iban a ser, ¿no? Porque esta es una terna, pero falta la terna que va a reemplazar a Cristina Pardo, que si no estoy mal sale en mayo. Y esta primera preocupación va hacia la conformación paritaria de la Corte. La Corte hasta 2018 tuvo 3 magistradas en toda su historia. Y en este momento tiene un 44% de mujeres, creo que dice la carta, o sea, 4 magistradas, que es lo más avanzado en términos de paridad e igualdad. Esto no garantiza una agenda feminista, por supuesto, ni una agenda con enfoque de género. Ojo, Cristina Pardo.
pero sí es importante mantenerla y mantenerla no solo en términos de género, sino en términos progresistas, ¿no? Entonces, esta carta que está circulando pone sobre la mesa esa preocupación. Lo mínimo que esperamos es que se mantenga la conformación que se tiene hasta este momento, pero no se trata de poner mujeres porque sean mujeres, ¿no? Porque, de nuevo, Cielo Rusinque, pues, no garantiza nada, por el contrario, preocupa un montón, no solamente con escrache, como mencionaba Ana, sino en términos de aborto. En términos de aborto están pasando unas cosas por ahí como que intentan reversar, que es muy difícil que se reverse una sentencia constitucional, pero que sí, de alguna manera generan confusión y generan nuevas barreras. Por ahí hay 2 tutelas que han salido muy problemáticas sobre casos de aborto en mujeres y niñas indígenas que van en contravía con toda la jurisprudencia de la misma corte. Entonces no es como, ay, sí, chévere, que llegue cualquiera y estamos bien, no. Esta carta tiene unos nombres muy interesantes de mujeres, incluso 2 hombres, que se proponen y se postulan por su trayectoria, por su formación, porque cumplen con los requisitos que se supone que tendrían que cumplir todos y todas las postuladas, ¿no? No sé si quieren que les mencione algunos o algunas. ¿Cuáles son las propuestas? Catalina Botero Marino, que me parece espectacular, Elena Alviar García, Isabel Cristina Jaramillo Sierra, que también me parece espectacular, Lina Fernanda Buchelli Ibarra, Magdalena Inés Correa Henao, María Cristina del Rosario Gómez Izaza, María Luisa Rodríguez Peñaranda, Paula Robledo Silva, Alexei Egor Julio Estrada y Esteban Restrepo Saldarriaga. Son los 10 nombres que se proponen. O sea, hizo mejor, perdón, pero hizo mejor la tarea el movimiento feminista, el movimiento Causa Justa y las 30 organizaciones que se sumaron a apoyar y suscribieron la carta que el gobierno y Vladimir. Pero esas 10 personas o el número de personas que hayas mencionado, que todas son buenísimas, pues son acá los maestros de Ana y mis maestros y mis maestras, pues, ¿por qué no le gusta a este gobierno o a otro gobierno progresista? Porque llega una sentencia de ellos en que ven, por ejemplo, que se violaron unos procesos en la aprobación de una ley y se la van a tumbar porque no tienen lealtad con el gobierno. Entonces, acá no es un gobierno que tenga causas constitucionales, al parecer, sino que tiene unas causas personales del presidente. Yo creo que, por lo que decía Alfredo, por un problema de diseño del sistema y de incentivos. O sea, Petro está actuando como un ser humano y no le podemos de pronto pedir más. Pero estas personas fieles de alguna manera en estos casos particulares no tendrían que declararse impedidos y retirarse o hacerse a un lado de los fallos. Depende. A Vladimir le va a tocar en muchos, sí. Sí, pero por ejemplo, Juanita Vélez, de 0 a 0, ¿cuánto le importa a Petro la carta de las feministas? Yo creo que menos 5. Bueno, pero la carta no está dirigida solamente a Petro, sino a Francia Márquez, que les quiero agregar tendría que tener acá también que hay que problematizar. Y yo vuelvo. ¿Hay otra teoría? ¿Hay otra? No, por ahora no. Pero sí quiero problematizar esta mirada sobre el sistema, porque es que a esto hay que agregarle un elemento muy jodido. El Senado. Esta gente tiene que irse al Senado con su maletica a convencer a 108 salvajes de que voten por ellos. O sea, esto es realmente perverso. Primera denuncia por injuria y calumnia contra Patria Boba por decir que los congresistas son salvajes. Yo te defiendo. Bueno, tenemos quien nos defienda. Eso creo que problematiza también el margen de quien interna. Tiene que buscar además a alguien que sea capaz de conquistar el corazón de tanta gente que se mueve en las tinieblas. Es muy jodido. No me imagino a un académico como Esteban Restrepo, que merece todos los aplausos del mundo, yendo a que el congresista le pregunte cómo piensa votar tal cosa, qué piensa ustedes. O cuántas cuotas le puede dar. Pero, por ejemplo, la magistrada Ángel,
que tiene un origen parecido al de Esteban Restrepo o al de Isabel Cristina o al de Elena Alvear, pues pudo hacerlo. Sí, se demoró, se reunió, y yo creo que el presidente también puede pues mandarlos y decir, yo voy a tener a 3 personas buenas, y como son 3 personas buenas, estoy tranquilo con mi decisión, porque Pues son así, 3 así personas tendría buenas. que ser. Y que- Y yo no creo que le importe tan 5 la carta, que no sé si ya la leyó o la va a leer, porque está muy reciente, la conozco porque me pasó por mí para suscribir, y por Piscis y despistada no la alcancé a firmar, pero estoy completamente suscribo, si me leen, si me Muy escuchan, tarde. suscribo. Pero recuerden que cuando estuvo el general Sanabria como director de la policía, pues también muchas feministas le escribieron al presidente y a la vicepresidenta denunciando un poco la inconformidad y la preocupación. Y finalmente este tipo salió y pues claro, también hubo mucho escándalo mediático por unas declaraciones que hizo en semana, pero creo que sí es importante que el presidente escuche a estas expresiones, pues que no salen tampoco de un repollo, ¿no? Que no es cualquier persona hablando, es realmente organizaciones y movimientos que llevan años de lucha por la defensa de los derechos de las mujeres y la población LGBT, que recientemente lograron un avance importantísimo, no solo en Colombia, sino un paradigma para la región en términos de autonomía reproductiva. Entonces, pues si no escucha, pésimo mensaje De nuevamente hecho, estaría sí, yo enviando. de pronto sí, ojalá sí lo escuche, porque también otro tema que creo que es importante es que la terna muy probablemente puede cambiar, ¿no? O sea, lo pasó también con lo del fiscal, Ojalá. y es que, pues, puede pasar, puede Puede pasar. pasar. Sí, no sé si hay precedente de eso recientemente, pero él también la mandó, ni siquiera puso a sonar los nombres y ya dijo, bueno, listo, eso es lo que hay, chao. Además va a nombrar más magistrados. Entonces tampoco va a agotar todas sus baterías en esta pelea. Bueno, antipatriotas, este ha sido nuestro segundo capítulo. Es una maravilla hablar con ustedes, a la gente que nos está viendo. Vean nuestros capítulos, critíquenos, suscríbanse a nuestro canal y vamos a seguir comentando lo que pasa en esta sí, patria boba. Nos vemos el próximo capítulo. Chao. Chao. Chao.